Oración, bueno, si nosotros definimos de acuerdo al diccionario qué significa oración, bueno, la oración se compone de varios elementos. Antiguamente sabíamos que era el sujeto, verbo y predicado, eso conforma una oración. Ahora sabemos que son enunciado unimembre, enunciado bimembre, enunciado complejo, ¿verdad? Y tienen también áreas circunstanciales de las oraciones. Una oración consta de sujeto, verbo y predicado y complemento. Hay complemento directo y complemento indirecto. Pero ese es el estudio gramatical de una oración. Pero la oración a Dios es eso mismo. Lo mismo es una consejería, la consejería es una oración. Lo que estoy hablando ahorita son oraciones. Estoy haciendo oración, estoy hablando con oraciones a ustedes. Mis palabras salen en oración. Y todas las palabras salen en oración porque no podemos hablar de otra manera si no es con oraciones. Todo lo que hablamos en la tierra, todos los que hablan algún idioma o algún lenguaje, hablan mediante oración. Todo lo que se expresa es mediante oración. Pero religiosamente la mayoría de las personas que están en una iglesia piensan que oración solamente es pegarse en el pecho, arrodillarse en un lugar específico y prender una veladora para que no te vayas a caer. ¿Ah? Creemos que eso es oración. Oración es hablar, es tener comunicación. Eso es oración. La oración consta de elementos. Pero ahora, cuando nosotros oramos a Dios, es diferente de cuando nosotros oramos a las personas. Cuando nosotros platicamos con alguien, hola, ¿cómo te va? Ahí está el artículo, está el sujeto, está el verbo y está el predicado. Esa es una oración. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Luis? Y dice Luis, sí, me encuentro bien, ¿y tú? Esta es una conversación con dos oraciones. Yo dije una oración, él dijo otra oración. Y los dos estamos orando. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, ¿cómo se habla con Dios? Con Dios también se puede hablar igual, pero Dios no te va a contestar de la misma forma. Nosotros podemos tener oración con Dios y decirle, Señor, ¿cómo estás? Y no vas a oír nada. En la oración con Dios es un poquito diferente de la oración con los demás. Nosotros tenemos oración con todos. Oras con tus hijos, oras con tu esposo, oras contigo mismo, oras con el perro, oras con las plantas, oras con todos, porque a todos les dices oraciones. ¿O no? Y la consejería es lo mismo son oraciones. Cuando tú vas a aconsejar a alguien, le vas a dar oraciones. Tú le vas a decir, mira hermano, de acuerdo a lo que me estás diciendo, lo primero que hay que hacer es orar. Ya dijiste varias oraciones juntas en ese versículo, o en ese trozo literario que hablaste. Tú hablaste con 3 o 4 oraciones porque emitiste más de 4 verbos en esa oración. Y cada verbo denota una oración específica. Si nosotros separamos la plática de cada uno de nosotros, vemos que nuestra plática conlleva varias oraciones juntas. El conjunto de oraciones refleja una conversación. Una persona normal que no está neurótica, esa persona lleva siempre sus oraciones en cierto orden y nunca altera el orden. Pero una persona que es anormal o está neuróticamente afectada, no termina una conversación y se brinca a otra y después se regresa a la primera y después te habla de otra y quiere que le entiendas y no le entiendes tan fácilmente. Después, cuando te acostumbras a tratar con la persona, sabes que te puede hablar de economía o te puede hablar del arroz que se quemó o te puede hablar de las plantas que se secaron. O sea, pero al mismo tiempo te habla de las 3 cosas y quiere que le entiendas. El arroz se quemó en la China, no, fue en mi casa. Ok. Te está hablando de algo fuera y te mezcla con las cosas de acá y te saca de onda. ¿Por qué está así? Bueno, porque la persona no puede ordenar bien sus pensamientos. Y no los puede ordenar bien porque está alterada en su conciencia. Y ahí vemos que la conciencia afecta nuestras oraciones. Luego entonces las oraciones por lo regular son parte espiritual de nosotros. Si la conciencia se involucra dentro de nuestras oraciones, significa que nuestras oraciones pueden ser intelectuales o pueden ser espirituales. Cuando tú hablas con una persona y le dices, fíjate que me siento mal porque la otra vez que te vi no me saludaste. Pero si tú le dices,
Oye, fíjate que la otra vez me sentí mal porque no me saludaste, pero tú sabes que no hay problema, que no sé, estás hablando políticamente. No estás hablando con tu espíritu, estás hablando intelectualmente. Hay personas que hablan por encima y hay personas que sí hablan de verdad. Las personas que hablan por encima es porque han sido muy lastimadas y no quieren volver a ser lastimadas. Entonces sus oraciones no son realmente de su espíritu, sino son de su alma. Se está protegiendo y por eso que habla de esa manera. Hay personas que hablan muy superficialmente. Te dicen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A mí me va muy bien, así que bueno. Realmente no le va muy bien y realmente no quiere saber de ti nada. Pero no te dice eso. Te está fingiendo porque está siendo una protagonista de su propia vida. Significa que esa persona tiene serios problemas. Puede estar a punto de divorciarse porque está hablando de una forma muy superficial. Porque así habla con su esposo y su esposo no entiende. ¿Qué pasa? Porque nunca sabe su verdad. Y dice la persona, es que si hablo con mi espíritu, si hablo con mi corazón, me lastiman y nadie me entiende. Pues aunque nadie te entienda, es preferible que hables así siempre, aunque te lastimen. Porque si no, así vas a hablar con Dios y tu oración no es escuchada. Ahorita es lo que quiero aclarar bien. Una oración no es otra cosa más que recordarle a Dios lo que Él dijo que haría. Una oración a Dios. Y una consejería es recordarle lo que Dios dijo que haría sobre el asunto que estás viendo con la persona. ¿Tú crees que dar consejería es dar un consejo tuyo? Y estás equivocado. Dar consejería es dar el consejo de Dios al asunto que estás oyendo. Esa es dar consejería bíblica. Lo otro es una consejería psicológica. ¿Sabes por qué? Porque va a nivel del alma. Una consejería psicológica, solamente tú hablas y dices, sí, yo te entiendo muy bien porque yo pasé por esto, pero cuando estaba pasando por esto, fíjate que yo estuve orando al Señor y le dije al Señor muchas cosas bonitas y Dios, ¿qué crees? Dios me quitó y me dio una paz tremenda y después de haber tenido la paz, volví a tener la palabra. No hablaste consejería, hablaste tu rollo, aunque invocaste a Dios. Es como aquel que dice, esa canción es cristiana porque menciona a Dios. Y no son cristianas aunque mencionen a Dios. Tú puedes hablar de Dios, pero no hablar de su palabra. Pero cuando tú aconsejas a alguien y le dices, mira, eso está escrito en esta palabra, mira, aquí encontré esto, lee tú lo que dice. Y este versículo menciona cosas relacionadas con lo que tú estás viviendo. Pero encontré otro versículo acá, mira, en esta Biblia dice esto. Y si la persona no es creyente y no quiere leer la Biblia, bueno, tú tienes que tener los versículos en tu corazón. Pero bien, no que tú los compongas, bien, ¿sí? Tal como está escrito. Cuando tú das consejería, tú le recuerdas a la persona lo que dice Dios acerca de su asunto que le está preocupando. Y cuando tú oras a Dios, tú tienes que decirle a Dios acerca del asunto que a ti te está afectando y que Él dijo que lo resolvería de esa manera. Eso es orar a Dios. ¿Se dan cuenta? A ver, no sé si se entiende. Tú vas a orar a Dios lo que Él dice aquí en su palabra que haría respecto a tu asunto. Esa es la forma de orar. Pero muchas veces tú dices, Señor, ayúdame porque no tengo fuerzas. Tú sabes que soy débil según la carne y no tengo fuerzas en este momento. Pero sé que si oro a ti, tú me vas a ayudar y tú me vas a dar fortaleza. ¿Dónde dice eso? No dice nada de eso. Por lo regular nosotros nuestras oraciones las hacemos carnalmente o intelectualmente. Queremos manipular a Dios, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. No queremos hacer su voluntad ni decirle a Dios que se cumpla su voluntad en nosotros. Es por eso que nuestras oraciones no son escuchadas. Nuestras oraciones tienen que estar siempre apegadas a lo que dice la Escritura. Siempre. Tu oración surge de tu espíritu, no surge de tu intelecto, no surge de una emoción. Por ejemplo, tú tienes deseos de que tus hijos ya no sean rebeldes. Y dices, Señor, yo oro por mis hijos, porque quiero que de ahora en adelante mis hijos tengan tu espíritu.
Y quiero también que mis hijos gocen de buena salud y que ya no sean rebeldes, Señor. Te suplico, Señor, que vengas y obres poderosamente en ellos y les quites el mal que está en ellos y puedan ser buenos hijos. No es oración esa, es tu carne. ¿Cuál es la oración? Tienes que decirle a Dios lo que dice respecto a tus hijos. Señor, yo entiendo lo que dice tu palabra. Dice tu palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y dice tu palabra que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, y tú me darás sabiduría abundantemente sin reproche alguno. Por lo tanto, Señor, mi hijo está en crecimiento y a veces no sé cómo hablar con él. Quiero, Señor, que me des sabiduría, así como dices que la darías a aquel que te la pidiera, y que mi hijo pudiera entender que tú estás conmigo a través de tu espíritu, porque dice tu palabra, y empiezas a orar. Esa ya es una oración con Dios. Eso es ser espiritual. Lo otro sigue siendo carnal. ¿Se entiende? Tenemos que aprender a orar en el espíritu, no orar en la carne. ¿Cuánto tiempo hemos derrochado orando? Por eso no cambia nada, porque oramos en la carne y no en el espíritu. ¿Cómo surge tu oración de tu espíritu? Bueno, cuando tu espíritu, el Espíritu Santo, le revela la Escritura. Ahora, ¿cómo le revela el Espíritu Santo la Escritura a tu espíritu? Cuando tu alma, al menos, leyó la Escritura. Pero si tu alma nunca ha leído la Escritura y tu espíritu nunca pasó sus ojos por la Escritura, ¿cómo el Espíritu Santo le va a revelar a tu espíritu su palabra? Está vacío. No hay de dónde tomar nada. Es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, bueno, pues entonces cuando tengas tiempo, Dios te va a ayudar. Por eso no pasa nada en tu casa, por eso va de mal en peor uno. Dice, pero llevo tantos años de cristiano. No, de cristiano llevas poco tiempo, porque apenas estás sabiendo cómo orar. Nuestra oración tiene que surgir de nuestro espíritu, y nuestro espíritu solamente se activa cuando lees la Escritura. Si tú hablas tus cosas, no estás activando tu espíritu, estás hablando tus cosas. Tú le estás narrando una historia de terror a Dios, pero no le estás narrando la Escritura. Esa oración no la escucha el Señor. Por mucho que salga de tu ronco corazón, tienes que decirle lo que dice la Escritura. Por eso dice la palabra que es medicina para todos tus huesos, la palabra que tú encuentras. Pero si te da flojera encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, acude a alguien que sea espiritual y él te va a guiar a la Escritura. Pide consejería. Pero te dices, no, yo no necesito bules para nadar, yo solito acá con Dios. Hermano, estás equivocado, estás lleno de orgullo y soberbia. Tienes que pedir consejería. Si tú no tienes sabiduría, pídele a Dios. Pero si no sabes cómo pedirle, porque no sabes dónde está escrito esto, bueno, pues vamos a buscar dónde está escrito. Y cuando veamos ahí donde está escrito, mira, aquí dice esto. Pero suele suceder que cuando llegamos a consejería, la persona que te va a administrar consejería, ¿verdad?, encuentra que hay otras cosas en tu alma y te dice, bueno, mira, yo entiendo esto de ti, entiendo que tienes este problema, así, 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 y si tienes este problema, vamos a la Escritura, aquí se resuelve. Eso es consejería, eso es aconsejar, eso es ir a visitar, eso es ministrar la palabra del Señor, eso es ministrar vida, eso es ministrar el Espíritu Santo. Lo demás es muerte. Dice, pues será sereno, pero yo hace mucho, mira, han venido a la iglesia. Sí, pero vienen carnales. ¿Sí? Ayúdalos realmente, llénalos de vida. Fíjate bien, una oración carnal surge de tu propia voluntad. Híjole, como que no me va bien en estos tiempos, yo creo que tengo que orar. Y ya te pones a orar. Surgió de tu propia voluntad. No fuiste guiada por el Espíritu, fuiste guiado por tu voluntad. Esa es una oración carnal.
pensando que es una herramienta que te va a llevar a conseguir lo que tú te propones. Voy a orar al Señor para ver si es su voluntad hacer este negocio o hacer este otro. Vas a orar a Dios y ¿qué le vas a decir a Dios? Señor, dime si es tu voluntad esto o si es tu voluntad lo otro. Ay, ¿qué cita te vas a parar para decirle eso a Dios? Pues así, es una oración según tu voluntad. Tienes que buscar en la Escritura. Señor, dice tu palabra que si sabemos que tú nos oyes, sabemos que todas las cosas que te pidamos no serán dadas. Así que de acuerdo a tu promesa, yo vengo ante ti hoy a decirte: Señor, sé que tú me oyes. Yo quisiera tener este negocio y quisiera tener este otro, pero quiero un consejo de sabiduría de ti. Dice también tu palabra que si estoy falto en sabiduría, te la pido a ti. Yo no quiero hacer algo que se oponga a lo que tú quieres. Quiero hacer todo lo que esté de acuerdo a tu voluntad. Y cuando tú hablas así con Dios, estás orando espiritualmente. La oración consiste sencillamente en que le expresemos a Dios la voluntad de Dios a través de la Escritura, a Dios mismo. A Dios le vamos a expresar su voluntad. Nosotros ya sabemos su voluntad, pero sabemos que alguien se puede oponer a su voluntad. Y tenemos que decirle lo que está de acuerdo a su voluntad. Y lo que está de acuerdo a su voluntad, Él lo oye. Y tu espíritu está hablando con el Espíritu de Dios directamente, porque es lo que Él dijo que se haría. Bien. Tú tienes que decirle a Dios: te recuerdo, Señor, que tu palabra dice esto. Por lo que solicito que se cumpla tu palabra sobre mi vida en este asunto que te voy a presentar. Tengo este problema, pero no lo voy a resolver yo. Y si tu palabra dice esto, te ruego que venga tu espíritu y que me consuele mi alma, y que consuele mi espíritu, y que mi espíritu se una al tuyo, y que con su sabiduría pueda vivir este asunto de diferente manera. Cuando nosotros ya hablamos con Dios de esta forma, es una oración espiritual. La carne tiene que ser crucificada, hermanos, aún en tu oración. No importa dónde te encuentres, no importa cuál sea tu necesidad. Lo importante es que en tu oración no tienes que permitir que tu carne se infiltre en tu oración, porque vas a echar a perder todo. Si se infiltra una emoción, un sentimiento, ya se echó a perder tu oración. Tú oras enojado, tú oras demasiado triste que no puedes ni hablar. Cálmate, serénate y empieza a hablar con Dios y busca la palabra. Tienes que aprender a orar lo que está escrito. No ores lo que tú sientes o lo que tú piensas. Ahora, tenemos derecho a hacer lo que Dios nos diga que hagamos. No tenemos derecho de decirle a Dios lo que debe hacer y nosotros queremos que Él haga. En tu oración, tú tienes que decirle a Dios que estás dispuesto a obedecer lo que Él quiere que tú hagas. Pero no tienes por qué decirle a Dios que Él tenga que aceptar lo que tú decidiste hacer, aunque esté en contra de su palabra. Tu oración tiene que ser en ese sentido, ¿cierto? Si lo dices en ese otro sentido, estás queriendo manipular a Dios, y Dios nunca va a poder ser manipulado por ti. No importa cuánto tú estés orando por ello. Señor, yo quiero sacarme la lotería y voy a comprar este billete y lo voy a poner en oración, este billete, para ver si tú quieres que yo lo compre. Lo voy a comprar entero porque necesito mucho dinero. Tú estás orando humanamente y quieres que Dios haga lo que tú quieres. Dios no dice que compres un billete de lotería para que te saques la lotería. Dios dice que no trabaja, que no come. La verdadera oración expresa nuestro vacío. Expresa también las riquezas del que contesta la oración.
Eso es lo que debe de expresar tu oración. Decirle: Señor, yo no tengo nada, pero tú lo tienes todo. Y vengo a ti porque tú dijiste en tu palabra que tuyas eran todas las cosas y nada me pertenece a mí. Entonces solicito de ti que tengas misericordia de mí y veas qué cosas yo tengo necesidad. Dice tu palabra que tú sabes de qué cosas yo tengo necesidad, pero también dice tu palabra que yo te pida para que me des. Y me dijiste la vez pasada: hasta ahora no me has pedido nada, pide y se te dará. Entonces vengo a pedirte algo que necesito. Tú ya estás orando en el Espíritu, porque estás orando la Escritura. No estás orando tus propias palabras carnales llenas de vanidad, queriendo manipular a Dios para que haga lo que Él quiere, lo que tú quieres. Le dice: Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi marido. Una oración carnal totalmente. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Dónde dice la Escritura que ores eso? No dice nada de eso. Tienes que decirle: Señor, gracias, porque esta esposa que tengo es la esposa que escogí. Y aunque he pasado por muchas dificultades, me gozo porque estas dificultades me han traído paciencia, me han traído esto, me han traído lo otro. Y estás orando lo que dice la Escritura, ¿verdad? La oración espiritual se ofrece en el Espíritu, lo que significa que la persona primero tiene que descubrir en su intuición. Y ahí hay un problema, porque esa palabra jamás la habías oído. Eso de la intuición, dices: ¿qué es eso? Tú sabes muchas cosas de tu alma, pero de tu espíritu conoces muy pocas cosas. Y la intuición, tú sabes más o menos qué es la intuición. Cuando tú llegas a una casa, tú intuyes que la persona no está. Dice: siento que no está nadie. ¿Cómo lo sentiste? Pues no sé. Pues siento que no hay nadie. ¿Por qué sientes eso? Pues lo siento en mi espíritu. Eso no es en tu alma, no es en tu mente, no es en tu razonamiento, no es en tu cuerpo, es en tu espíritu. Estás intuyendo que ahí no hay nadie. Para que sepas qué significa la intuición, es eso. La intuición te lleva a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Te lleva a discernir lo que es posible y lo que es imposible. Te lleva a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa es la intuición. Y siempre está activa en ti, aunque no conozcas de la palabra, aunque no conozcas del Espíritu Santo. La intuición siempre está activa en ti. Cuando tú intuyes que te va a engañar una persona, tú lo intuyes. Intuyes que lo que te está diciendo es mentira. No es discernir, eso es intuición. El discernimiento va más arriba de la intuición. La intuición es un sentir original. El discernimiento ya es una coronación de las intuiciones que tuviste. Entonces primero se intuye y luego se discierne. Ahora, el discernimiento ya entra en función la mente, porque la mente ya piensa y razona. Pero ya el discernimiento es algo que está en la mente razonando con tu espíritu. Y la intuición solamente es un sentir, como una bujía que se prende. Se prende una velita, se prende algo en tu interior y sientes eso. Entonces, la intuición es la que te lleva a la oración. Cuando tú intuyes la oración, de inmediato empiezas a orar y hasta te dice Dios cómo quiere que ores. Tú intuyes la oración. Tu espíritu es el que intuye que tienes que orar. No siempre te intuye esto. Hay veces que el espíritu te intuye la oración y tú no obedeces al espíritu porque no quieres orar, porque te están viendo, porque ¿qué van a decir de ti? Por muchas cosas, porque no saben ni cómo hacerlo. Pero el espíritu siempre te lleva a toda la verdad y el espíritu te guía a todas las cosas. Lo que estoy haciendo ahorita son oraciones que tú estás escuchando y las estoy respaldando con la escritura.
Esto se llama predicación. La oración con Dios o la comunión con Dios es a través también de la Escritura. Es tan importante la oración como la predicación. Es tan importante el diálogo como la comunicación. La comunión y la comunicación distan mucho, porque la comunión es una unidad entre los que se comunican. Y la comunicación, solo hay comunicación aunque no haya unidad, pero la comunión lleva unidad a través de la comunicación. Por eso la comunión es diferente a la comunicación. Tú le puedes comunicar a Dios muchas cosas, pero a Dios, ¿qué le interesa eso? Él ya lo sabe todo. Entonces mejor dile lo que Él haría. Cuando tú encuentras la solución, díselo al Señor y Él lo va a hacer. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Efesios 6:8. Dice: con toda oración y súplica o petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Dice velando. ¿Qué es eso de velando? Tenemos que velar en el Espíritu. ¿Qué es velar en el Espíritu? Estar recordando lo que dice Dios en su palabra. Pero cuando te empiezas a hacer eso, creo que tengo que orar por mis hermanos de la fe, pero yo creo que mañana. Y te dicen: oye, ¿ya viste en la televisión que está una película bien buena? ¿De qué es? ¿De balazos? Sí, hay sangre, sí, qué bueno. Viste, te quita el sueño, ¿verdad? Pero ibas a orar por los hermanos y te llenaste de sueño. Pero empiezas a ver la película y ves piernas y ves cosas y dices: ¡wow! Esto está muy bueno. Y te sientas, traes una palomita, vamos a seguir viendo. Y te olvidaste de orar y te olvidaste de leer la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que no te llaman la atención en tu alma. Tu alma no quiere orar. Tu alma no quiere estar cerca del Señor. Tu alma quiere agradarse en las cosas y los placeres de este mundo. Pero tu espíritu está deseoso. Y tu espíritu está deseoso, pero tu alma se lo impide. Entonces hay una batalla ahí. Y es lo primero que tienes que pelear. ¿Qué le tienes que decir a tu alma? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Aguarda que aún es tiempo de alabar al Señor. Ponte firme, porque en esta hora te lo ordeno en el Espíritu. Hermanos, tenemos que aprender a orar lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Por eso nuestras oraciones han sido carnales. Oraciones hay muchas, y tú puedes hacer múltiples oraciones, pero tu oración tiene que ser espiritual para que Dios, Espíritu, la escuche. Por eso dice la Biblia que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué tenemos que pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu gime con gemidos indecibles. Eso sí lo sabemos. Dices: pues hay que gemir, hermano, porque yo no sé ni cómo se hace eso, pero vamos a gemir, hermano. No, es el Espíritu el que gime, no tú. El Espíritu siempre está gimiendo. Como el Espíritu no peca, el Espíritu siempre gime. Y los gemidos no se pueden explicar. Así que no hay palabras que puedan salir de tu espíritu si está gimiendo. Bueno, espero que se entienda. Repetidas veces, en la oración no hay lugar para la carne. Dile a tu hermano: en tu oración no hay lugar para la carne. Porque tu carne, dile, expresa lo que tú quieres. Y nuestro espíritu expresa lo que Dios desea. Ok. Hermanos, los que no son espirituales nunca van a hacer oraciones espirituales genuinas. Van a empezar por el espíritu y terminan carnales orando. O van a empezar carnales y terminan orando espiritualmente. Eso sería mejor. Toda oración espiritual se origina en Dios, no en ti. Toda oración espiritual primero lo propone Dios, lo dispone en tu corazón, te pone el deseo de orar y te pone la voluntad para hacerlo. Y además te dice lo que vas a orar y te pide lo que vas a pedir. Todo se origina en Dios.
Él nos indica lo que debemos pedir, nos revela la necesidad que tenemos y hace que sintamos cierta urgencia al respecto de nuestra intuición. Y cuando Él dice que ores, en ese tiempo vas a orar. No es fortuito que tú le pongas un horario a Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién te enseñó así? No es fortuito. Dios te puede hablar a determinada hora. Dios habla a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, aunque tú estás profundamente dormido, Él te quita el sueño y te pide que ores en ese momento. O a veces estás en pleno día haciendo una actividad muy importante y Él te dice, quiero que estés conmigo. Así es Dios. Muchas veces por la negligencia descuidamos ese sentir y lo volvemos casi imperceptible a nuestro espíritu. Nuestra intuición se opaca un poco y decimos, ¿qué Dios me habló para orar? No sé, no entiendo, es que estoy haciendo esto y no puedo ir a orar ahorita. Entonces el espíritu se contrista y deja de llamarte. Se contrista porque ve que es más importante lo que estás haciendo que tener comunión con Dios. Entonces se contrista el espíritu. Bueno, nunca debemos de orar por otra cosa que no sea la comisión que nuestra intuición detecta. Cuando tu intuición te dice, vas a orar por esto, eso tienes que orar nada más. No te pongas a orar por Macedonia y por China y por África. Son cosas que Dios no te dijo. Tú lo pones ahí porque te sientes muy piadoso y vas a orar por eso. No, espérate, esa ya es tu obra. Lo que Dios te dijo que ores, eso es lo que vas a orar, nada más. No es necesario. ¿Sabes cuántos millones de gente se está llamando a Dios cada segundo? Muchísimos millones de gente. Hay un ejército en toda la tierra que está orando constantemente. Y entre ellos estás tú, que te llama a Dios a orar en un momento de tu vida. Y tú obedeces y oras y ya cumpliste. Ahora lo que sigue, ¿no? Bien. Si tú como creyente deseas que tus oraciones sean eficaces en la esfera espiritual y que no sean carnales, debes confesar primero tu debilidad. Decir, Señor, reconozco que no sé cómo orar, pero tú me vas a guiar. Cuando tú haces eso, ve lo que dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Dice aquí su palabra. Tú le dirías al Señor, Señor, dice tu palabra que tu Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros no sabemos pedir según conviene a tu reino. Sabemos pedir según conviene a nosotros, pero no según conviene a tu reino, porque no sabemos qué conviene a tu reino. Pero tu Espíritu, cuando nosotros hablamos contigo, Él mismo está pidiendo por nosotros cosas que ni entendemos nosotros, pero tú sí las entiendes. Así que hoy hago mi Espíritu para que hable contigo lo que tú quieres oír de mi Espíritu. Y mi boca hablará las cosas que tú quieres que yo hable en mi boca. Para poder expresar esta oración mediante la operación del Espíritu Santo en nuestro espíritu, debemos reconocer que nosotros somos impotentes, incapaces y débiles. ¿Sí? Cuando tú reconoces eso, con toda seguridad Dios te va a ayudar, como lo estás viendo que lo está haciendo ahorita conmigo. En esta obra de la predicación, es inútil poner mi confianza en lo que yo sé, mi confianza en lo que yo leí, mi confianza en lo que dijo un hombre o dijo otro. Mi confianza no está en ello. Mi confianza está en lo que Dios quiere que yo hable. Y cuando mi confianza está en eso que Dios quiere que diga, entonces la predicación es excelente porque Dios la da, no yo. Y quisiera que hoy tuvieras al menos el entendimiento de cómo tienes que orar. ¿Sí? Porque ese es el propósito. Para entrar en guerra espiritual necesitas saber orar. Porque imagínate, ¿cómo le vas a hablar a Satanás o a sus demonios? Ellos son más legalistas que tú. Tú le dices algo, te vas fuera en el nombre de Jesús. Sí, ¿en el nombre de quién me echas? En el nombre de Jesús. ¿Y dónde dice él que me voy a ir fuera? Escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Quién sabe que está escrito? Así no se va.
¿Sí? Tienen que saber dónde está escrito. ¿Amén? Tienen que saber dónde está escrito. Por eso les animo a que lean la escritura. Porque ahí van a saber, aquí está escrito, mira, dice así. Entonces, cuando dices todo eso, él de inmediato hace su equipaje, hace su maleta, dice, creo que tienes razón, nos vemos después, porque regresaré. ¿Ah? ¿No se dice? Dice, hasta la vista me vi. ¿Por qué? Porque voy a regresar. Y si te hallo descuidado, me meto hasta la cocina. Sí, así que agárrate bien. Porque qué bueno que me corres, pero voy a regresar con 7 peores que yo. Entonces él está muy creído que te puede gobernar. Dice 1 Corintios 14:15. Al orar, fíjate bien lo que sucede entre el espíritu y tu mente. La mente coopera con el espíritu. Cuando el espíritu recibe la indicación del Espíritu de Dios para que ores, utiliza tu mente para que hable tu boca. Tu mente no queda inactiva, tu mente está operando siempre. Opera tu mente y opera tu espíritu. Fíjate bien, el creyente recibe en su espíritu la respuesta a la oración y su mente entiende lo que ya recibió. Entonces el espíritu recibe la comisión de orar y la mente eleva la oración palabra por palabra para que Dios la escuche. Después de esta cooperación entre tu espíritu y tu mente, la oración tuya debe de ser perfeccionada. Muchas veces las oraciones son únicamente el ejercicio de tu mente y no de tu espíritu. Por lo tanto, tu oración no es espiritual, es una oración mental. Cuando sucede esto, los creyentes se convierten en el origen de su oración y no es el espíritu. Siempre el espíritu te tiene que guiar a la oración. Cuando sucede esto, los creyentes quedan sin ningún beneficio. La oración genuina se debe originar en el trono de Dios que está en medio de tu corazón. Y tu corazón no es tu voluntad. Tu corazón es el centro de tu alma, es el centro de tu espíritu y es el centro de tu cuerpo. En tu corazón están las 3 cosas juntas, coordinadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjate bien. Cada oración que se origina en el trono de la gracia de Dios se percibe en tu espíritu. Lo conoce tu mente y lo profieres por el poder del Espíritu Santo que sale por tu boca. Entonces la oración y el espíritu humano no se pueden separar. Siempre que ores, vas a orar en el espíritu. Si no, estás orando por el alma. La calidad de la oración de una persona se determina por la manera en que tú estás viviendo, cómo te conduces con los demás, cómo te comportas. ¿Cómo puede una persona que anda según la carne hacer una oración espiritual? Inútil, no puede. ¿Sí? A veces una persona espiritual no hace una oración espiritual, porque si no está alerta la persona espiritual puede caer en la carne también. Imagínate aquella que normalmente vive en la carne. Todo le molesta, todo le cae mal, con todo se disgusta, se pelea, siempre anda amargado, triste, desesperado, se le falta dinero, no le falta dinero, se angustia, se emociona porque lo tratan bien, porque lo tratan mal, todo les afecta. Es una persona que está totalmente en la carne y no está en el espíritu. Esa persona necesita orar mucho y para eso necesita tiempo de convivencia con Dios. Esto que está pasando aquí, ahorita lo que estamos haciendo, es una comunión con Dios que debe de reflejar una calidad espiritual de oración posterior a esta plática. ¿Ven?